Buenos días, ¿qué tal de nuevo, queridos alumnos y alumnas? Vamos ahora con la siguiente parte de oratoria, que probablemente sea la última que veamos, y luego ya en base a esto que hemos visto de oratoria, pues bueno, Mila y yo os mandaremos algún ejercicio para evaluar esto que hemos estado aprendiendo en las clases de oratoria, ¿de acuerdo? Vamos ahora, hemos estado viendo algunos consejos sobre cómo ganarnos a la audiencia y ahora vamos a ver algunas cuestiones en relación sobre cómo pronunciar bien el discurso, ¿no? Es decir, cuando escribamos un texto también que va encaminado a ser eh, pronunciado en público, ¿vale? No es lo mismo un texto que es solo para ser leído que un texto que un texto cuyo objetivo es que se pronuncie en público, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Y bueno, pues para pronunciar el discurso, ya lo sabemos, ¿no? Es tan importante lo que se dice y el cómo se dice. Incluso me atrevería a decir que es mucho más importante el cómo se dice que lo que se dice, ¿no? Porque tened en cuenta que nosotros cuando hablamos, cuando pronunciamos un discurso, toda la información que estamos enviando a nuestra audiencia, incluso cuando hablamos solo con una persona, ¿no? La información que enviamos a nuestra audiencia, la inmensa, la mayor parte, una, una parte, una parte casi total de la información que estamos transmitiendo a quien nos oye está fundamentalmente relacionada con lo no verbal. Es decir, no con el contenido, sino con cómo estoy expresando ese contenido. Es mucho. eh, Estoy hablando de un 90% de la información que estamos dando está más relacionado con cuestiones que no son el contenido del mensaje, sino con cuestiones que están relacionadas con cómo estoy transmitiendo ese mensaje, ¿no? Tanto a nivel corporal como con la modulación de la voz, etcétera, etcétera, con la musicalidad, ¿verdad? Con la que estoy expresando mi discurso, el volumen, la proyección de la voz, el cómo voy vestido, cómo gesticulo, etcétera, etcétera, pues eso transmite bastante más que lo que es luego realmente el contenido, ¿no? El contenido en sí, que es importante, que es fundamental, pero tenemos que tener en cuenta la importancia de que cuando estamos dando un discurso tenemos que cuidar todos esos aspectos que no están relacionados con el contenido de lo que queremos decir, sino con cómo lo vamos a decir, ¿vale? Y cómo vamos a ir vestidos, cómo vamos a pronunciar, cómo vamos a modular la voz para ver la intensidad que vamos a dar en algunas partes del discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces es tan importante o incluso más importante el cómo se dice que lo que se dice, ¿no? El discurso, entonces, debe venir preparado para la declamación, para para ser explicado en público. Es decir, cuando vais a escribir un discurso que vais a tener que explicar en público, tenéis que tener en cuenta que es un discurso que no es para ser leído, sino que es un discurso que es para ser explicado en público, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta determinadas cuestiones a la hora de escribirlo, previamente para luego declamarlo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues, determinadas cuestiones como, por ejemplo, cuándo voy a dar más énfasis, dónde incluyo las preguntas, dónde incluyo algún ejemplo para explicar determinadas cuestiones, pues todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, debo tener en cuenta a la hora de escribirlo que no es lo mismo un discurso para ser explicado en público que simplemente para ser leído, ¿no? Para ser leído va un poco de otra manera. Esto es un poco lo que se puede ver a lo mejor cuando se adapta una novela para hacer una película, ¿no? Pues que pues hay que adaptar esa novela
para ser, para que esa novela luego se convierta en algo visual, ¿vale? Porque visualmente se nos transmite determinadas cuestiones a través de la película y entonces hay que elaborar un guión adaptado a la novela, pero para ser representado de esa manera como es una película, ¿no? Entonces, no es lo mismo un discurso, no es lo mismo un texto para ser leído solo que un texto para ser explicado en público, ¿vale? Entonces eso es otra cuestión que deberíamos tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro discurso, ¿no? Algunas recomendaciones, recomendaciones generales sobre cómo pronunciar el discurso. Ya conocemos, como estuvimos viendo en las clases anteriores, ya conocemos la audiencia hacia la que va dirigida nuestro discurso. Como ya sabemos quién es la audiencia, previamente a la hora de elaborar el discurso tenemos que saber qué tipo de lenguaje debemos emplear para esa audiencia determinada. Es decir, no es lo mismo dar un discurso para un grupo de una charla para alumnos de primer ciclo para el último curso de primaria, ¿vale? Donde el lenguaje que vamos a usar debe adaptarse siempre a un poco a su vocabulario, a sus intereses, a su vida real, etcétera, etcétera, que dar un curso delante de expertos en una materia exponiendo alguna cuestión, a lo mejor en la universidad o en un trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tipo de lenguaje tenemos que usar, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de graduación, tenemos que saber que nos estamos dirigiendo, como ya estuvimos viendo, ¿no? A 3 tipos de personas fundamentalmente: alumnos, profesores y familias, ¿no? El tipo de lenguaje que se va a usar, pues debe ser por ejemplo, en un discurso de graduación, pues debe ser un lenguaje más o menos coloquial, porque conocemos perfectamente a las personas hacia las cuales nos dirigimos, ¿no? Un discurso más o menos coloquial, un discurso, el lenguaje que debemos emplear no debe incluir tampoco ningún tipo de tecnicismo, porque no es necesario, ¿no? En ese tipo de discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conocer previamente nuestra audiencia para saber el lenguaje que vamos a emplear, ¿vale? Es muy importante porque ya, como ya os digo, no es conveniente usar determinado tipo de tecnicismos si vamos a dar una charla sobre cualquier cuestión para chavales de 12 años que a lo mejor para nuestras familias. Entonces el lenguaje es diferente y debe cambiar para poder acercarnos más a nuestra audiencia y hacer que nuestro mensaje sea comprensible, ¿no? Por lo tanto, es fundamental entonces conocer previamente quién es nuestra audiencia para adaptar nuestro lenguaje, el lenguaje en el que va a ser dado nuestro discurso, adaptarlo a esa audiencia que vamos a tener. Por eso siempre, ya os digo, es muy importante cuando vayamos a dar un discurso, conocer previamente a la audiencia. Y si además antes del discurso podemos tener un contacto con la audiencia, verles las caras, poder interactuar con ellos, mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Otra de las cuestiones a la hora de pronunciar el discurso. Mejor no leerlo. Nosotros cuando, por ejemplo, vamos a dar un discurso, es conveniente, pues, no tener el discurso completo escrito, ¿de acuerdo? No es conveniente tener todo el discurso porque eso nos va a llamar un poco a que lo leamos, ¿no? Y a que lo leamos tal cual. A eso nos puede crear un problema porque si tenemos todo el discurso escrito, palabra por palabra, tal y como lo queremos pronunciar, tal y como lo queremos decir, puede suceder que en algún momento cuando tratemos de levantar la vista a la hora de, pues yo que sé, hacer el faro o tratar de conectar la mirada con algún sector del público, luego es muy fácil perderse, volver otra vez al discurso por donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces,
Aparte, también si tenemos todo el discurso escrito tal cual lo queremos pronunciar, vamos a estar más tiempo leyendo el discurso que explicándolo a nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces, no es conveniente tener todo el discurso tal cual lo queremos pronunciar ahí a mano, sino esquematizarlo y haberlo memorizado. Es decir, nosotros lo que hacemos es escribir todo el discurso previamente tal y como lo queremos explicar, trabajar la parte de la memoria para saber cuáles son las partes del discurso, qué es lo que queremos decir, y luego elaborar un esquema, que ese esquema es el que vamos a llevar en el momento del discurso para seguir algunas partes y no guiar, no, o sea, y para poder guiarnos en lo que va a ser nuestro discurso, lo que viene primero, lo que viene después, lo que quiero explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el hecho de tener un esquema ya no nos va a obligar a tener que leerlo, sino que ya nos obliga de alguna manera a mirar al público, que eso siempre es positivo, como ya hemos visto, y así evitamos tener que leerlo y no... Porque cuando lo leemos es como que estamos leyendo al final para nosotros mismos y no acabamos de conectar perfectamente con nuestra audiencia. Es como leer un discurso, es como aislarte y es como poner una barrera con la audiencia, ¿de acuerdo? Entonces no es conveniente leer todo el discurso, sino, como ya os he dicho, tener siempre algún esquema. Para evitar, como dice aquí, ¿no? La mente en blanco, conviene el uso del esquema. Para evitar quedarnos en blanco en mitad de un discurso. Simplemente teniendo un esquema podemos salir perfectamente de cualquier situación en la cual de repente se nos pueda olvidar algo en nuestro discurso, porque con el esquema podemos pasar un poco a otra parte y luego volver a retomar algo que se nos había olvidado a lo largo del discurso. Pero también puede, por eso digo que puede suceder, además puede favorecer que nos quedemos con la mente en blanco, puede favorecer el hecho de que tengamos todo el discurso escrito, porque si tenemos todo el discurso escrito y nos perdemos, es muy fácil perderse, va a eso lo que va a conllevar seguramente es que nos quedemos con la mente en blanco y sea ya más complicado salir de ahí. Es una situación a veces un poco, a veces no, bueno, es una situación bastante embarazosa el hecho de titubear un poquito, dudar, de no saber hacia dónde ir ahora, quedarte un poco con la mente en blanco, porque eso la audiencia enseguida lo nota, enseguida se da cuenta de por dónde, por dónde, por dónde vas, que te has quedado en blanco y que no sabes salir de ahí, ¿no? Entonces, muy importante, el uso de un esquema del discurso que hemos elaborado previamente y tener el esquema durante el discurso. Si tenemos, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos un discurso en el cual tenemos un atril. Es mejor no usar un atril. Sí es verdad que el uso del atril nos protege un poco, es una barrera física ante nuestra audiencia y nos protege un poco y nos podemos sentir más protegidos, pero sí es verdad que es una barrera que ponemos delante de la audiencia. Siempre debería, hombre, le da un poco lo del hecho de tener el atril, le da cierta categoría de, a lo mejor, más seriedad, ¿no? Y dependiendo del evento en el que estemos, por ejemplo, en un discurso de graduación suele haber un atril. Y entonces con el atril sí es verdad que bueno, nos sentimos un poco más protegidos porque no tenemos que mostrar todo el cuerpo ni todo el lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Si nos quitamos del atril y nos exponemos de cuerpo entero, ya tenemos que mostrar un lenguaje, sí es verdad que comunicamos bastante más sin el atril. Por eso es preferible también el no uso de un atril o de una mesa o no estar sentados, y es preferible siempre también estar de pie para poder comunicar más a través de que se exponga todo el lenguaje corporal sobre lo que queremos transmitir. Vamos a transmitir más sin atril, sin una barrera física de por medio con la audiencia, que con él. Por lo tanto, pues bueno, convendría. Lo que pasa que, bueno, en determinados
actos institucionales siempre, pues bueno, es conveniente, ¿no? Y entonces, cuando tengamos, por ejemplo, en el discurso de graduación tenemos un atril y llevamos un papelito con el esquema. Y tenemos ahí nuestro esquema para tenerlo. Si no tenemos atril, llevo en la mano también un esquemita. Puedo llevar una tarjetita donde puedo ir de vez en cuando, voy hablando, etcétera, etcétera, y de vez en cuando puedo mirar un poco para saber por dónde voy y continúo mirando a la audiencia, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de contactar con la mirada con la audiencia y eso se consigue y para no quedarnos en blanco en mitad del discurso se consigue llevando un pequeño esquema de lo que va a ser nuestro discurso. Sería bastante conveniente, ¿no? Aquí un poco lo que os comentaba, pero bueno, eh, esto lo expondremos con más profundidad el próximo día. Lo leo un poco para saber de qué va un poco lo que hemos explicado, pero el próximo día profundizaremos más. Es mejor de pie que sentado tras una mesa, siempre, ¿no? Un discurso siempre es mejor de pie porque va a llegar más a la audiencia y podemos expresarnos mejor con todo el cuerpo, ¿no? De pie se transmite bastante más. Podemos movernos un poco por el escenario, podemos andar un poco, podemos expresar más determinadas cuestiones o poner más énfasis a una parte del discurso estando de pie que estando sentado, ¿no? Y mejor sin atril que con atril, por lo que os había comentado antes, pero bueno, profundizaremos un poco más. Naturalidad sin artificio y con sentido del humor. Siempre es mejor no darle demasiada, que nuestro discurso no sea demasiado pomposo, ni modular, ni demasiado la voz, ni darle demasiada musicalidad, ni sin demasiado, es decir, que no, porque si no acaba sonando demasiado estridente. Entonces, mejor mostrar cierta naturalidad porque pues bueno, así parece que lo que estamos exponiendo lo manejamos y es algo que controlamos con mucha naturalidad y hacemos el discurso como propio y llega mejor a la audiencia, ¿no? Bueno, con sentido del humor ya lo hemos visto y el uso de anclajes que acerca a la audiencia. Siempre es fundamental usar lo de los anclajes, que era usar ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, que sabemos que la audiencia conoce. Y eso nos va a acercar muy bien a la audiencia. Pero bueno, el próximo día profundizaremos sobre esta cuestión. De momento nada, espero que estemos un poco aprendiendo algunas de estas cuestiones importantes a la hora de dar un discurso y vamos a continuar las clases a la vuelta ya de Semana Santa. Y ya a la vuelta de Semana Santa os enviaremos durante la primera o segunda semana a la vuelta de Semana Santa, os enviaremos alguna tarea para, bueno, pues evaluar un poco esta parte que hemos visto en el tercer trimestre de oratoria. Así que, bueno, cualquier duda nos la preguntáis tanto a Mila como a mí a través de Classroom y espero que disfrutéis ahora de las vacaciones de Semana Santa. Yo creo que fundamentalmente para que tratéis de descansar un poco y desconectéis, que viene muy bien, de verdad. Así que muy agradecido de verdad y nos vemos más clases de oratoria. Disfrutad. Un saludo.